Hola, buenos días. Mi nombre es Chermi Zárate y el día de hoy les estaré introduciendo acerca de la lingüística y de la semiótica desde el contexto de dos grandes autores que fueron un pilar importante en el mundo de las comunicaciones. Desde el marco de o la perspectiva de Ferdinand de Saussure y Charles Peirce. La semiótica es el estudio de los signos y cómo estos transmiten significado. Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce son dos de los principales exponentes de la semiótica. Y en esta ocasión podrán conocer y van a poder comparar las teorías de Saussure y de Peirce sobre la semiótica. En la semiótica de Saussure, la semiótica lingüística, Saussure fue un lingüista suizo que dejó una huella imborrable en la semiótica. Uno de sus principales conceptos fue el signo lingüístico, que este consta de dos partes inseparables, el significante y el significado. Saussure también propuso que la lengua era un sistema muy complejo con sus propias reglas y estructuras. Además que también destacó la arbitrariedad del signo, lo que significa que no hay una conexión entre la forma de un signo y su significado. En la pragmática de Peirce, este fue un pensador estadounidense que introdujo el concepto de pragmática semiótica. En su teoría de la tríada del signo consta de tres componentes esenciales, que son el representante, el objeto y el interpretante. Peirce también clasificó los signos en tres categorías: iconos, índices y símbolos. Lo que realmente destacó a Peirce fue que en su enfoque en la pragmática semiótica, que era la que él exponía, argumentaba que los signos no solo transmiten significado, sino que también pueden desencadenar acciones o conductas en comparación a los enfoques de la lingüística. Ahora, para continuar y entrar en detalle, en el capítulo 1 de Ferdinand de Saussure se ve el estructuralismo, la lengua y el habla. Para Saussure, el lenguaje incluye la lengua y el habla, que es de carácter social e individual, y a la vez también en contraposición con la lengua heterogénea. Desde el punto de vista de Saussure, el lenguaje abarca la lengua y el habla, y los tres son conceptos que se relacionan pero que difieren en su significado. Es decir, el lenguaje es la parte más general de la comunicación, incluye todas las formas de comunicación en las personas, la oralidad y la escritura. Y la lengua es la parte social de la comunicación, la que abarca todas las reglas que cada comunidad en particular utiliza para comunicarse. El habla, a diferencia de la lengua, es más individual y única, y es la forma en que cada persona utiliza los signos lingüísticos para expresar sus ideas. Para dar un ejemplo, los conceptos del lenguaje de Saussure, se puede tomar el lenguaje como la forma de comunicar, y esta puede ser escrita o hablada. La lengua también corresponde al idioma, y en la lengua española un ejemplo podría ser un gato, que es un animal doméstico, pero en realidad es un animal de la familia de los felinos. Esto puede expresarse para así diferir entre la lengua y el lenguaje. En el sintagma y paradigma, para poder entender la estructura del lenguaje de Saussure, también es importante tomar en cuenta la forma en que se relacionan los signos lingüísticos. Y estas formas de relación entre los signos de la lengua son el sintagma y el paradigma. El sintagma se compete a una relación combinatoria donde las palabras de la lengua se combinan de manera lineal para crear una oración con sentido. Un ejemplo podría ser: el avión vuela muy alto. En esta oración, las palabras el avión vuela muy alto están juntas en una línea que forman una frase, mientras el paradigma corresponde a una relación sustitucional donde una palabra de la oración puede ser reemplazada por otro sinónimo. Otro ejemplo sería: el gato corre muy rápido. La palabra corre puede ser reemplazada por otros sinónimos como trota, galopa o acelera.
En esto se refiere lo que es esto. De esto se puede definir la diferencia entre sintagma o paradigma. Ahora, para la connotación y denotación, Ferdinand de Saussure centró su trabajo en los signos lingüísticos, preocupándose principalmente por cómo estos se entrelazan para formar un sistema que sintetiza una frase y cómo su estructura también determina su sentido. Pero sin embargo, nunca mostró interés en cómo el signo opera dentro de las relaciones sociales, ni en los procesos que pueden subyacer en la interacción entre los signos y las convenciones sociales, o también los usuarios de dichos signos. Roland Barthes también fue influenciado por las ideas semiológicas de Searle, que desarrolló un enfoque más amplio al proponer dos órdenes de significación, la denotación y la connotación. Dentro del primer orden, la denotación, en este primer nivel, el signo tiene una relación directa con el objeto o referente concreto, y la denotación es una significación inmediata y literal. Es lo que el signo es, sin ninguna interpretación adicional. Puede ser un ejemplo, un perro, de una imagen. Un perro denota simplemente un perro, y es una relación icónica directa entre el significante de la imagen y el significado, que es el objeto, el perro. Ahora, para el segundo orden, la connotación, por otro lado, es una significación que emerge de las relaciones arbitrarias y convencionales que la sociedad pudo establecer entre los signos y los significados adicionales. Y no se trata de una relación natural, sino más bien cultural. En ese análisis se puede argumentar que toda la expresión incluye dos planos, el de la expresión y el del plano del contenido, y es la que tiene una significación que surge cuando los dos planos se pueden coincidir. La connotación también se refiere a esa interpretación cultural o simbólica que los usuarios le pueden dar a un signo, y más allá de su significado literal. Para poder ilustrar cómo la connotación y la interpretación social del signo juegan un papel clave en la vida diaria, podemos considerar el uso del color blanco en diferentes culturas. En muchas sociedades occidentales, por ejemplo, el color blanco se denota como el color de la pureza, también está asociado con las bodas, la paz y la celebración. Más sin embargo, en algunas culturas asiáticas, el blanco connota luto y puede connotar muerte, ya que es el color tradicionalmente utilizado en los funerales de esos países. Esto puede mostrarnos cómo el mismo signo, el color blanco, tiene un significado denotativo básico, pero también adquiere connotaciones muy diferentes según las convenciones sociales y culturales. Y aquí es donde entra en juego la perspectiva de Peirce, que el signo, el color blanco, adquiere significados distintos en función del contexto en el que se interpreta, y también dependiendo de las experiencias de usuario que lo decodifica. El representante, que es el color blanco, o sea el objeto, su uso en eventos, y el interpretante, la interpretación social y cultural, eso se puede entrelazar de manera dinámica y también cambiante. Ahora bien, dentro del contexto de la lengua y el habla, Ferdinand de Saussure, en su enfoque dicotómico del estudio del lenguaje, distingue claramente entre la lengua y habla, porque para Saussure la lengua es un sistema social de signos compartidos por una comunidad, mientras que el habla es la manifestación individual de ese sistema en la comunicación diaria. Dentro de la lengua, Saussure define la lengua como un sistema estructurado de convenciones y que es adquirido socialmente y exterior al individuo. Y también es un conjunto de reglas compartidas que puede permitir a los miembros de una comunidad entenderse entre sí. Y este sistema es impersonal y coercitivo, ya que puede imponer ciertas normas a todos los hablantes, como las reglas gramaticales o el vocabulario, pero esto sin que estos puedan cambiarlo voluntariamente.
y también es un producto social en que los individuos no pueden modificar, ya que existe fuera de ellos y se hereda de generaciones anteriores. Un aspecto clave es que la lengua es un sistema cerrado de relaciones donde los elementos tienen un valor en función de las oposiciones que establecen con otros elementos. Sauls también señala que una palabra o signo no tiene significado por sí mismo, sino por su diferencia con otras palabras dentro del sistema. Un ejemplo podría ser las palabras gato y perro, que estas se comprenden por la relación de oposición dentro del sistema de lenguaje, o bueno, de lengua. El habla, por otro lado, el habla es el uso individual y también personal de la lengua. Y este puede ser un acto creativo mediante el cual el hablante puede combinar elementos del sistema lingüístico, y la lengua puede expresar pensamientos y también sentimientos. Aunque el sistema de la lengua puede imponer ciertos límites, los hablantes tienen la libertad para elegir cómo pueden utilizar los elementos que éste les proporciona. El habla también incluye la elección de las palabras y la organización de las mismas, pero en una secuencia específica dependiendo del contexto. Sartre ve una interdependencia entre la lengua y habla. La lengua proporciona la estructura necesaria para que el habla sea inteligible, mientras que el habla es el medio por el cual la lengua evoluciona. Y aunque la lengua es estática en un momento dado, el habla es dinámica y también cambia con el uso diario, lo que esto puede provocar la evolución de la lengua. Un ejemplo que ilustra la diferencia o que representa la diferencia entre la lengua y el habla podría ser el uso del lenguaje en torno a un familiar versus un entorno profesional. La lengua en ambos contextos sigue siendo el mismo sistema de signos, que es el español, por ejemplo, pero el habla también varía dependiendo del contexto. Y esto puede ser en una conversación familiar. Por el otro lado, una persona puede decir, bueno, voy a coger la bici, voy a agarrar la bici y voy a dar una vuelta. Pero en un entorno profesional puede optar por una estructura más formal, puede decir, voy a utilizar la bicicleta para desplazarme. Y aquí vemos que ambas oraciones están basadas en las reglas de la misma lengua, pero la elección de las palabras, del tono y de la estructura cambia según el contexto, y también muestra la flexibilidad y la variabilidad del habla. Esto demuestra cómo el sistema, la lengua, es estable, pero su uso, el habla, varía en función del individuo y de la situación. Ahora, para empezar con el capítulo 2 de Charles Peirce, se ve la estructura del signo lingüístico, que es la relación entre la teoría de los signos de Charles Sanders Peirce y el postestructuralismo. Este se ve especialmente a través de una obra, el autor es Jacques Derrida, que revela un cambio significativo en la forma en que se entiende la interpretación de los textos. Peirce introduce la noción de la semiosis infinita, que esta sugiere que el significado de un signo nunca es fijo, sino que siempre está en constante evolución y depende de un contexto más amplio. Esta idea es fundamental para el postestructuralismo porque desafía las nociones estructuralistas de un significado definitivo y también del conocimiento sistemático. Derrida, al aplicar la teoría de Peirce, argumenta que un texto no tiene un significado final, sino que puede ser una máquina significante que puede generar un flujo interminable de interpretaciones, y este enfoque se opone al logocentrismo, que busca un significado trascendental y que establece la interpretación. En cambio, se sostiene que cada significante está interconectado a lo que lleva una raíz infinita de significados, donde la interpretación nunca se cierra. Por lo anterior, la noción de la semiosis infinita de Peirce es totalmente esencial para entender el postestructuralismo,
porque este permite una interpretación dinámica y abierta de los textos, en contraposición a las visiones más rígidas del estructuralismo. Y esto también implica que el significado es un proceso constante de cambio y está influenciado por el contexto y las interacciones entre los signos. Dentro de este contexto podemos ver que la crítica derriba al logocentrismo y su propuesta de construcción pueden subrayar la complejidad de la interpretación textual, porque al rechazar la idea de un significado fijo, se abre un espacio para múltiples lecturas y también significados. Esto puede reflejar la naturaleza plural y diversa de la experiencia humana y del lenguaje. Esto también resalta la importancia de poder considerar la subjetividad y el contexto en el análisis de textos. Esto nos lleva a enriquecer al campo de la semiótica y también de la crítica literaria. Para seguir con la semiótica de Peirce, él argumenta los tipos de signos, que esto va a la concepción trágica del signo de Peirce y se fundamenta en 3 categorías: primeridad, segundidad y terceridad. La primeridad se refiere a la cualidad pura sin referencia a otra cosa y simboliza la posibilidad y la novedad. La segundidad implica una relación diádica que está vinculada a la existencia y a los hechos concretos. La terceridad introduce la ley y la regularidad, que pueden establecer una relación trádica entre el signo, el objeto y el interpretante. Esta estructura puede permitir comprender cómo los signos, mediante la realidad y la interpretación, pueden proporcionar un marco para un análisis de la semiótica. Aquí se pueden concluir los tipos de signos que existen en la semiótica que presenta Peirce. Ahora, en la lingüística textual, Peirce es reconocido como el fundador de la semiótica moderna, y este también ofrece una perspectiva única sobre la lingüística textual, al considerar el texto como un signo dentro de su teoría general de signos. En su obra, Peirce no se limita a la concepción tradicional del texto como un mero conjunto de palabras o escritos antiguos, sino que Peirce lo que hace es que lo aborda desde una perspectiva lógica y semiótica, y también amplía el significado y la función. Para Peirce, el texto es un signo que requiere interpretación inteligente para poder ser significativo. Este enfoque se alinea con su definición de símbolo como un signo que actúa como un vehículo del pensamiento, donde todo pensamiento se puede llevar a cabo en signos que generalmente tienen la misma estructura que las palabras o también los símbolos. Peirce también introduce conceptos como preposición y argumento para describir cómo los textos pueden influir en la mente del lector. Una preposición es cualquier producto del lenguaje diseñado para imbuir creencias, mientras que un argumento presenta los hechos de manera que puedan convencer al lector de una verdad. Estos conceptos nos permiten tratar el texto de manera lógica como un dispositivo de definición y persuasión y también instrucción. Ahora, para poder analizar la estructura de un texto según Peirce, la estructura del texto según la teoría de los signos y los interpretantes de Peirce varía de varias dimensiones que pueden enriquecer la comprensión del mismo. Y en primer lugar, es fundamental reconocer que el texto se articula en torno a la noción de la semiosis, y esta implica un proceso continuo de interpretación y representación de signos. Este proceso se manifiesta en la forma en que se presentan los conceptos de interpretación inmediato, también dinámico y final, que son esenciales para desentrañar el significado de los signos.
El interpretante inmediato también se refiere a la significación básica del signo, que en este caso puede ser la trama y los personajes de la obra. La claridad de la frase es crucial, ya que proporciona el contexto necesario para las siguientes etapas de la interpretación. Y a continuación se puede ver el interpretante dinámico, que también se centra en el efecto real que se produce en el espectador. Esta es una dimensión que es particularmente buena, ya que cada espectador puede experimentar la obra de manera diferente, y también está influenciado por el propio contexto cultural, emocional y social. Aquí el texto se puede convertir en un espacio de interacción donde las emociones y las reflexiones del receptor juegan un papel fundamental. Y pues finalmente el interpretante se refiere a la potencialidad del signo, o sea, es decir, a lo que se podría significar en un contexto más largo, más amplio a largo plazo. La estructura del texto también no solo se limita a la presentación de ideas, sino que también puede reflejar un proceso de interpretación que se despliega a través de las distintas capas de significación. La inclusión de las ideas sobre la semiosis ilimitada y la importancia del intérprete también representa un elemento que transforma la teoría de la significación en una ciencia donde los fenómenos culturales pueden añadir una dimensión crítica que puede permitir entender los signos y su conexión. Este también puede ser un objeto de un análisis muy profundo y multifacético. Ahora, por todo lo anterior y visto antes, para concluir, el análisis de las teorías semióticas de Ferdinand y de Sir Charles ofrece una visión integral de cómo los signos estructuran nuestra comprensión del mundo y también pueden facilitar la comunicación. Searle, con su enfoque estructuralista, resalta la arbitrariedad y la convención social del signo lingüístico, y también destaca la relación entre el significante y el significado. Peirce, por su parte, introduce un modelo teádico más amplio, abarcando no solo el objeto y su representación, sino también la interpretación del observador, y lo que este permite una mayor flexibilidad en la interpretación de los signos. Ambos enfoques siguen siendo muy relevantes en la semiótica contemporánea, ya que pueden aportar variedad de herramientas fundamentales para entender tanto los sistemas lingüísticos como otros fenómenos de significación en la cultura y también en la comunicación. La obra de estos autores no solo ha sentado las bases del análisis semiótico, sino que también ha sido objeto de reinterpretaciones en el estructuralismo y el postestructuralismo, y este también amplía el campo de estudio hacia unas nuevas dinámicas en la interpretación de textos y signos en un mundo que cada vez interconecta y está digitalizado. También se cabe recalcar que necesita reforzar la investigación de la semiótica desde las múltiples perspectivas, también integrando enfoques clásicos, contemporáneos, para ir entendiendo mejor cómo los signos pueden influir en la percepción y la relación de la realidad. Y con esto concluyo mi trabajo y mi parcial para la materia de semiótica. Muchas gracias.